En la actualidad, la industria de los videojuegos es una de las más fructíferas, ya que año con año genera ganancias multimillonarias. Pero como es bien dicho, Roma no se construye en un día, y asimismo, la industria de los videojuegos no surgió en un día. ¿Te has preguntado cómo es que los videojuegos dieron el salto a la industria? Pues abróchate el cinturón y acompáñame en la segunda parte de esta miniserie. Esto es, los videojuegos y su historia. Durante la década de 1950, los videojuegos tuvieron falsos comienzos, y todos los que habían explorado la idea la abandonaron inmediatamente, convencidos de que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, la idea de que los ordenadores solo servían para fines serios llegaba a su fin. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, existía un club de estudiantes que compartían su pasión por construir modelos de ferrocarriles a escala, que llevaba por nombre el Tech Model Railroad Club. Asimismo, muchos de los miembros del club compartían su pasión por los ordenadores. Fue entonces cuando llegó el primer computador, Programmed Data Processor 1, que 3 miembros del club se reunieron para decidir qué harían con él. Wayne Whitainem, Martin Graetz y Steve Russell decidieron que harían un juego, y bajo el liderazgo de Steve Russell desarrollaron Space War, que vio la luz en 1962. Se trataba de un duelo con naves espaciales para 2 jugadores. El juego causó sensación entre los miembros del MIT. Numerosas copias del mismo fueron distribuidas a través de ARPANET y otros medios para demostrar las capacidades del nuevo Programmed Data Processor 1. No obstante, a pesar de su éxito, los jóvenes programadores no patentaron su trabajo y tampoco se plantearon su comercialización, pues requería de una plataforma hardware que costaba $120,000. Unos años más tarde, en 1966, Ralph Baer, que trabajaba como diseñador en jefe de Sanders Associates, reconsideró una idea que había abandonado años antes: un dispositivo que, conectado a un televisor, permitiera al espectador jugar con él. Baer comenzó a diseñar su aparato en secreto en los laboratorios de la empresa, por miedo a que su idea pudiese ser considerada como poco seria por sus superiores. En marzo de 1967, finalizó su primer prototipo, que incorporaba ya una serie de juegos. Decidió presentar su máquina a Herbert Kampmann, director de investigación y desarrollo de Sanders Associates. Interesado por la propuesta, ofreció $2,000 y 5 meses a Baer para que completara su proyecto. A finales de 1967, su Brown Box, como Baer la llamaba, estaba casi completada y atrajo la atención de Teleprompter Corporation, una compañía de televisión por cable. Tras 2 meses de negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo, y las ideas de Baer fueron relegadas por segunda vez al olvido. A finales de 1960, Bill Pitts, un estudiante de la Universidad de Stanford, tuvo la idea de hacer una versión de Space War que funcionara con monedas y pudiera ser explotada en los centros recreativos. Desafortunadamente, el precio del hardware era demasiado elevado. Sin embargo, cuando apareció el Programmed Data Processor 11 al económico precio de $20,000, Pitts vio la posibilidad de construir su máquina y llamó a Hugh Tuck, un amigo del high school, para construir un prototipo. Tras 3 meses de trabajo, habían terminado la máquina, pero decidieron cambiar el nombre a Galaxy Game. El invento obtuvo cierta resonancia, pero con un precio de 10 céntimos por partida, no resultaba muy rentable, de modo que construyeron una segunda versión, en la que un solo computador podía encargarse hasta de 8 consolas. La máquina fue instalada en 1972, en el Coffee House de Treasurer Union, cerca de la Universidad de Stanford, y ahí permaneció con éxito hasta 1979. Al igual que Bill Pitts, Nolan Bushnell había descubierto Space War. Sus conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica y su interés en el entretenimiento lo llevaron a una idea similar a la de Pitts: introducir Space War en los salones recreativos del país. En 1968, mientras Bushnell trabajaba para Ampex, se percató del lanzamiento de la Delta General Nova, un computador que costaba únicamente $3,995, y enseguida pensó en usarlo para poner en práctica su idea. En colaboración con Ted Dabney, otro ingeniero de Ampex, construyó un prototipo, pero el computador resultó demasiado lento y en 1970 el proyecto fue abandonado. Bushnell y Dabney dejaron atrás la idea de usar una computadora de propósito general para la ejecución del juego, así que se construyó una segunda máquina. Esta no usaba CPU, sino que usaba componentes fabricados por ellos mismos, y un aparato de televisión a blanco y negro. En el verano de 1971, Dabney y Bushnell se asociaron bajo el nombre de CCG Engineering para presentar su prototipo a Nothing Associates. Nothing mostró interés y se encargó de la fabricación de un primer modelo, usando una carcasa de diseño futurista. En noviembre de 1971, 2 meses después de que Pitts y Tuck hubiesen instalado su primer prototipo de Galaxy Game, el Computer Space se instaló en el bar de Dutch Goose, cerca del campus de la Universidad de Stanford, y obtuvo éxito inmediato entre los estudiantes, lo que motivó a Nothing a producir el aparato en serie. Sin embargo, cuando las primeras unidades del Computer Space se pusieron en circulación en bares y salas de juego, no logró el éxito esperado. Bushnell y Dabney finalizaron su contrato con Nothing el 27 de junio de 1972, y por problemas de derechos de autor, cambiaron el nombre de su empresa por el de Atari. Ralph Baer no se había dado por vencido, había hecho la primera patente de su concepto de videojuego, y del mismo modo seguía presentando su Brown Box a distintas compañías, entre ellas RCA, General Electric, Zenith Sylvania o Magnavox, pero todas rechazaron su oferta.
En julio de 1968, Bill Enders, un ex directivo de RCA que trabajaba para Magnavox, convenció a otros directivos de la empresa para que dieran una oportunidad a Baer. Tras una segunda demostración, Jerry Martin, jefe de marketing, quedó convencido y se hizo cargo del proyecto. Magnavox firmó un acuerdo y en marzo de 1971 se aprobó la fabricación del producto. Tras unos cambios que afectaban principalmente a la cantidad de juegos incluidos, comenzó la fabricación de la recién bautizada Magnavox Odyssey. En abril de 1972, la firma presentó una nueva máquina a la prensa y a sus distribuidores. Al mismo tiempo, se presentó el primer accesorio de la consola, un rifle de plástico y 10 juegos adicionales, todos ellos vendidos por separado. La Magnavox Odyssey pasaría a ser la primera videoconsola de la historia, y Ralph Baer se coronaría con el título de El padre de los videojuegos domésticos. El 24 de mayo de 1972, Nolan Bushnell estaba entre el público en una presentación de la Magnavox Odyssey. Bushnell tuvo la oportunidad de jugar al ping pong, uno de los juegos que incluía la consola, y tras ese episodio contrató a Alan Alcorn, un ingeniero de Ampex, a quien puso a trabajar en una versión arcade del juego, que llevaría el nombre de Pong. El juego se convirtió en el primero de Atari, aunque no suponía grandes innovaciones respecto a la edición de Baer, sí contaba con algunas mejoras, como efectos de sonido, puntuación en pantalla, por mencionar algunas. Cuando Alcorn hubo finalizado su trabajo, Bushnell y Dabney decidieron probar su proyecto en el Andy Capp's Tavern, un local de Sunnyvale, California. Al mismo tiempo, Bushnell se presentó en las oficinas de Bally Midway para presentar su trabajo, pero la propuesta fue rechazada. No obstante, cuando los dueños del Andy Capp's Tavern llamaron a Alcorn para informarle de una avería en la máquina, este se encontró con que la máquina había dejado de funcionar porque el depósito de monedas estaba lleno. Esto animó a Bushnell, quien nuevamente acudió con Nothing Associates, quien también le dio una respuesta negativa, lo que terminó por convencer a Bushnell de que Atari debía ser la que se encargara de la fabricación y distribución. Las primeras 11 unidades se vendieron con facilidad, lo que supuso una entrada de capital a la empresa. Lo mismo ocurrió con el segundo pedido de 50 máquinas. Más tarde, Bushnell pidió un préstamo de $50,000 para atender un pedido de 150 máquinas, y se dirigió a una oficina de desempleo para contratar a un buen número de operarios. Esto contribuyó a difundir la imagen hippie de la empresa, ya que entre los operarios se encontraban adictos a la heroína y al hachís. No obstante, Bushnell pudo hacer frente a sus pedidos. De repente, el país se hallaba inundado de máquinas de Pong, así como copias manufacturadas por la competencia. La japonesa Taito lanzó al mercado oriental su propia versión del juego, y lo mismo ocurrió en países como Francia o Italia. El enorme éxito de la máquina de Atari impulsó las ventas de la Odyssey, la consola que le había dado origen, y a finales de 1947 había cerca de 100,000 máquinas arcade solo en los Estados Unidos, que generaban más de $250 millones anualmente. La industria de los videojuegos había nacido. Acompáñame en el siguiente capítulo, en el que exploraremos la incursión de nuevas tecnologías y la influencia de los ordenadores personales en los videojuegos.